Incluso había pasado un mes más de lo que pensaba. Había perdido la cuenta de cuántas donaciones había hecho. Literalmente, no recordaba ni una de las veces que había estado ahí. Tenía fantasías de tomar una estaca de madera y colarme en casa de Durham para poner fin a esto de la forma más cinematográfica. Mejor con los audífonos puestos. El pasado enero me despidieron del trabajo debido a la pandemia. No podía pagar el alquiler, pero los desahucios estaban congelados. Así que básicamente me quedé en casa, estresado y aterrorizado de que mi invisible casero encontrara alguna otra forma de echarme a la calle. Sentí que mis temores se hacían realidad cuando una noche se presentó inesperadamente. Abrí la puerta y me encontré con un anciano encorvado y sonriente que llevaba un cubrebocas azul desechable y ropa holgada que le colgaba de su esquelético cuerpo. He pensado en ir a conocer a mis inquilinos, ya que de momento estamos todos atrapados, me dijo con la voz temblorosa por la edad. Puedes llamarme señor Durham. Encantado de conocerte. Mentí ocultando mi estrés. Siento no haber pagado el alquiler este mes. Todo está cerrado, ya sabes, y perdí mi trabajo y... Él hizo caso omiso de mis excusas. Nada de eso. No te preocupes. Soy un viejo saco de huesos. ¿Qué haría yo con dinero? Levantó la cabeza, me miró a los ojos y se tomó unos segundos para levantar las mejillas y esbozar una amplia sonrisa que no pude ver tras el cubrebocas. Te condonaré la deuda. Solo te pido que dones sangre este mes. Retribuye. No podía creer su generosidad. De verdad, es increíblemente amable de su parte. Se desentendió de mi agradecimiento, igual que se había desentendido de mis excusas. Está bien, no te preocupes. Me agarró despacio la muñeca y la apretó durante un largo momento. ¿Necesitas que te envíe alguna buena comida casera? Hay que mantener las fuerzas en estos tiempos difíciles. Sorprendido por su contacto físico, pero como siempre, crónicamente incapaz de aceptar regalos, negué con la cabeza. Estoy bien, pero gracias. Retiró la mano, pero enseguida volvió a traerla con una tarjetita roja. Aquí tienes la dirección de la campaña de donación de sangre. Oh, sorprendido miré la tarjeta que tenía en la mano. Usted tenía en mente una en concreto. Me guiñó el ojo. Tengo que asegurarme de que lo haces de verdad. Con eso, se dio la vuelta y se alejó cojeando a paso de tortuga, dejando que me sintiera sutilmente violado de una forma extraña que no podía expresar con palabras. Pero, ¿qué otra opción tenía? Si podía evitar quedarme sin hogar donando sangre, tenía que hacerlo. Al día siguiente, fui a la dirección de la tarjeta. Estaba a solo unas manzanas, pero el camino me llevó en una dirección desconocida, pasando por carreteras muy transitadas, llenas de tubo de escape de coches y por calles laterales laberínticas llenas de negocios cerrados. Las indicaciones de mi teléfono me decían que girara por un callejón sin salida, pero me quedé parado en la entrada durante un par de minutos, luchando contra mi inquietud. Desde ahí podía ver la entrada de acero y un pequeño cartel rojo, porque había una campaña de donación de sangre a través de una puerta apenas señalizada al final de un callejón en una zona semiabandonada de la ciudad. Nadie más entró ni salió mientras yo esperaba, pero la tarde se estaba acabando y me dije que tenía que terminar antes de que se pusiera el sol. No quería volver a casa caminando en la oscuridad. Tras enviar un mensaje de texto a un amigo con mi ubicación en un tono semibromista, me dirigí al estrecho y limpio callejón y agarré el picaporte de la puerta. Dentro había una sala de espera blanca. Las sillas, las paredes, el suelo, todo de un marfil impoluto. Una enfermera de piel pálida a juego estaba sentada en un escritorio blanco leyendo un libro.
No podía ver más que sus ojos tras la mascarilla, y me ignoró hasta que me acerqué y le dije: «Hola, vengo a donar sangre». Apartó la vista de su libro y me miró primero las manos y luego la parte superior del cuerpo, como si esperara que llevara algo en la mano. Confundido, añadí: «¿Para el señor Durham?». «Ah». Se giró en su silla, cogió unos formularios y me los entregó. «Llénelos, por favor». No fue inesperado, supuse. Me senté en una silla y rellené los formularios con un bolígrafo rojo, con los nervios de punta por lo extrañamente silencioso que estaba el lugar. No oía nada más allá de la sala de espera y seguía sin ver a nadie entrar ni salir. Sin duda me sentía nervioso, pero lo pensé detenidamente. ¿Por qué iba a hacerme daño a alguien aquí? Si no volvía de ese lugar, las autoridades relacionarían inmediatamente mi desaparición con el señor Durham, debido al mensaje de texto que le había enviado a mi amigo. Por si fuera poco, la enfermera que había detrás del mostrador estaba realmente aburrida. La observé con el rabillo del ojo. Si formara parte de alguna red de robo de órganos o tráfico de personas, estaría tan nerviosa como yo. En cambio, estaba sentada, leyendo. Me incliné para mirar. Oh, 50 sombras de Grey. Me vio mirar y entrecerró los ojos. Me ardieron las mejillas. Cierto, no es una traficante de personas. Respirando hondo, me levanté y devolví mis formularios. «Sígame», dijo, conduciéndome a través de unas puertas perladas que daban a un pasillo estéril. Volví a echar un vistazo al mostrador, a punto de preguntar si estaba bien que lo dejara desatendido, pero no parecía que fuera a entrar nadie. La seguí hasta una sala médica estándar y me senté en la silla que había dentro. Me hizo cerrar el puño y tensar el brazo. Limpió un punto concreto y luego acercó hacia mí una aguja muy grande que estaba conectada por un tubo a una bolsa colgante. Solo cuando sentí la familiar enervación de que me sacaran sangre, se me ocurrió una idea. No había pedido pruebas de que el señor Durham fuera realmente mi casero. Sinceramente, podría haber sido cualquiera, acercándose a las puertas de los apartamentos en busca de tontos en nombre de... Levanté la cabeza de repente, luchando contra una abrumadora sensación de agotamiento. «Tranquilícese, se ha desmayado», me dijo la enfermera. Retiró la aguja y parpadeé. «¿Ya ha terminado?» «Sí, ya está, hasta el mes que viene». «Oh, no voy a volver». Me detuve a mitad de la frase. Había supuesto que se trataba de algo puntual, pero si era en lugar del alquiler, tendría que ser mensual. ¿No? Me condujo de nuevo a la entrada y me tambaleé en el crepúsculo vespertino, sintiéndome ligero y tembloroso. Bueno, no me habían matado ni robado un riñón. ¿No? Me toqué el abdomen. No había cicatrices de cirugía. Gracias a Dios. Más tarde, aquella misma noche, me senté a hablar de ello en una videollamada en un grupo con mis amigos. Sintiéndome achispado tras una sola cerveza, expliqué lo que había ocurrido de forma dramática. Los chicos no parecían entenderlo del todo. Uno preguntó: «¿Así que el tal Durham te perdonó el alquiler y luego te pidió que donaras sangre como una especie de recompensa?» «No lo sé», les dije. «Fue en un sitio muy turbio y apartado. Tenía mucho miedo». Otro dijo: «Sí, donar sangre puede dar bastante miedo a veces. ¿Te desmayaste?» «Sí, pero...». Intenté explicar que me había parecido todo tan raro, pero supuse que era imposible transmitirlo sin haber estado ahí. Se burlaron ligeramente de mí por haberme desmayado, y luego la charla pasó a otro tema. Durante las 2 semanas siguientes, yo también pasé la página, hasta que llegó de nuevo la hora del alquiler. Sin nada mejor que hacer, me quedé sentado en mi habitación, esperando a ver qué pasaba. Inevitablemente, llamaron a mi puerta, la segunda noche después del vencimiento de mi alquiler. Abrí y me encontré al señor Durham. No estaba tan encorvado y su voz era un poco más fuerte.
Tenía la mirada fija por encima de la mascarilla. La campaña de donación de sangre te está esperando. Ah, claro. Otra vez el alquiler. Dije con recelo. Él asintió. Ese es el trato. Iré mañana. Encárgate de hacerlo. Sintiéndome extraño de nuevo, cerré la puerta suavemente mientras él se alejaba. Lo que al principio me había parecido un acto de caridad y comunidad, ahora me hacía sentir incómodo. Peor aún, empezaba a quedarme sin ahorros, así que en realidad no tenía elección. Al día siguiente fui a primera hora de la tarde. Ahí estaba la misma enfermera, con los ojos ocultos tras la mascarilla. Esta vez estaba leyendo La Naranja Mecánica. No tuve que rellenar formularios, pero aún así tuve que esperar por alguna razón, hasta que me di cuenta de que estaba terminando la página que estaba leyendo. Cerró el libro, se levantó y dijo: sígame. Levanté la cabeza de repente, luchando contra una abrumadora sensación de agotamiento. Tranquilícese, se ha vuelto a desmayar, me dijo. Me levanté de la silla un poco antes de tiempo, tirando casi accidentalmente de la aguja que aún tenía en el brazo. Estaba en la habitación de atrás, aunque no recordaba haber entrado ahí. Me puso un pequeño vendaje en el brazo y me dejó salir a trompicones. Me sentía muy aturdido y era casi el atardecer. Estaba confuso con la hora, pero me dirigí a casa, luchando contra las ganas de volver a desmayarme. Una vez ahí, me acosté en la cama y no me desperté hasta el día siguiente. Durante una videollamada en el grupo, fueron mis amigos los que me dijeron: ¿no se supone que debes esperar 2 meses entre donaciones de sangre? Quizá por eso estás tan cansado. Lo consulté y tenían razón. Cuando mis ahorros estaban a punto de agotarse, me paseaba por mi piso sin saber qué hacer. Durante las 2 semanas siguientes, empecé a comer menos para ahorrar dinero. Así que recuperé las fuerzas poco a poco. La inactividad seguro que no ayudaba. Me entretuve con juegos y televisión, intentando no pensar en ello. La noche siguiente al vencimiento del alquiler, el señor Durham llamó a mi puerta. Estaba tan viejo como siempre, pero ya no parecía tan frágil. Me dijo simplemente: la campaña de donación de sangre te está esperando. Estoy demasiado débil. Es demasiado pronto. Pediré que te traigan comida. Comidas abundantes y completas. Yo invito. Te mantendremos fuerte. Por primera vez, lo miré con el ceño fruncido. Encontraré la forma de pagarte dinero. Como he dicho, no quiero tu dinero. Sus ojos estaban muy serios por encima de su expresión enmascarada y oculta. Quiero que dones sangre. Entonces lo haré en otro sitio. No, tiene que ser ese. Negué con la cabeza. ¿Por qué? ¿Por qué quieres que dones sangre en ese sitio en concreto? No te debo ninguna explicación. Hazlo o atente a las consecuencias, me dijo con tono definitivo. Se alejó a grandes zancadas y yo lo perseguí con la mirada. Al principio se había comportado como un anciano amable, pero ahora me parecía vagamente amenazador. Pero, ¿qué otra opción tenía? Levanté la cabeza de repente, luchando contra una abrumadora sensación de agotamiento. Tranquilícese, se ha vuelto a desmayar, me dijo la enfermera. Me levanté de un salto de la silla, tirando dolorosamente de la aguja que aún tenía clavada en el brazo. Me agarró con fuerza por la muñeca y tiró suavemente de ella antes de aplicarme un pequeño vendaje para sellar la herida. Salí a trompicones al crepúsculo vespertino, preguntándome cuándo había salido de mi apartamento. Todo se volvía borroso y me sentía acosado por un manto de agotamiento y niebla mental. Cuando me desperté 2 días después, me quedé mirando la luz del sol de la mañana en mi pared durante 20 minutos enteros, enfrentándome a la realidad de mi situación. Había llegado el momento de considerar lo que ahora consideraba tan obvio como imposible. Mi casero era un puto vampiro.
Busqué la información que pude, localicé su residencia y empecé a seguirle durante el día. A través de sus ventanas podía ver a Durham trasteando en su modesta casita, y lo observé desde lejos con unos prismáticos baratos. No estallaba en llamas a la luz del sol y no parecía ser una criatura de la noche, pero no se me ocurría ninguna explicación mejor para que se llevara mi alquiler con sangre. Lo que ahora podía ver objetivamente era una propuesta descabellada. En mi habitual videollamada en grupo con mis amigos les dije: este tipo, este ancianito, posee como 500 propiedades por toda la ciudad. Algunas pertenecen a su familia desde hace más de 100 años. Mis amigos parecían incómodos. Uno preguntó: ¿así que estás acosando a tu casero? Solo le estoy investigando. ¿Por qué no estás de mi parte? Me estás sacando literalmente la sangre. Bueno, él no te la está quitando. Tú se la estás dando. Y no tienes que pagar alquiler. Eso es estupendo. Mataría por no tener que pagar el alquiler. Amigo, podría ahorrar tanto dinero sin ese gasto. Incluso podría permitirme el depósito de una casa. Todos estaban totalmente de acuerdo con la fantasía de no pagar alquiler. Pero yo grité enfadada: no estoy ahorrando dinero, ni siquiera tengo trabajo. Entonces colgué la videollamada. Había ido demasiado lejos. Nadie volvió a llamarme. A medida que pasaban los días, lo único que podía hacer era comer las comidas que me enviaba Durham y pasear débilmente por mi apartamento. La noche antes de pagar el alquiler, decidí que no iba a hacerlo. Prefería estar en la calle. Levanté la cabeza de repente, luchando contra una agobiante sensación de agotamiento. Tranquilícese, se ha vuelto a desmayar, me dijo la enfermera. La miré fijamente. ¿Qué carajo?, parpadeó. No sea usted grosero. Me saqué la aguja yo mismo y renuncié a ponerme una venda. Me tambaleé por el pasillo y me adentré en el crepúsculo vespertino. No pude hacer otra cosa que llegar a casa y desmayarme en la cama, despertando en un abrir y cerrar de ojos a la luz del sol de la tarde. ¿Qué día era hoy? Había pagado el alquiler 2 días antes. Me levanté. Encontré el montón de comida que me habían entregado y me la comí toda con avidez. Volví a desmayarme, esta vez por un coma alimentario, y me desperté en medio de un revoltijo de envoltorios en mitad de la noche. Mi vida se estaba volviendo borrosa, demasiado débil para hacer otra cosa. Me quedé tumbado viendo la televisión durante un tiempo indeterminado. Me limitaría a ver una serie mientras me recuperaba. Lo decidí. Luego levanté la cabeza de repente, luchando contra una abrumadora sensación de agotamiento. Me caí hacia adelante, interrumpiendo la perogrullada de la enfermera. Me agarré a la pared y me tambaleé de un lado a otro, luchando por salir del centro de donación, a pesar de que nadie intentaba detenerme. Dormí en el callejón toda la noche y nadie me despertó. Por la mañana me levanté como un zombi y volví a casa arrastrando los pies. ¿A dónde había ido a parar todo mi tiempo? Pude ver mi historial de navegación y localización en mi teléfono. Había estado vivo y despierto y haciendo cosas desde que esto había empezado. Pero todo era una bruma en mi mente. Incluso había pasado un mes más de lo que pensaba. Había perdido la cuenta de cuántas donaciones había hecho. Literalmente, no recordaba ni una de las veces que había estado ahí. Tenía fantasías de tomar una estaca de madera y colarme en casa de Durham para poner fin a esto de la forma más cinematográfica. Pero el retraso de mi motivación significaba que cada vez que me proponía hacer algo, pasaba otro mes antes de que lo intentara siquiera. Al final, me encontré mirando a un hombre demacrado que me devolvía la mirada desde el escaparate de una cafetería. Era yo. Yo era una cáscara. Había perdido el contacto con todos mis amigos. Había dejado todos mis planes por el camino y apenas tenía energía para sobrevivir cada día. Ni siquiera tenía energía para llorar. Me limitaba a pedir cambio a desconocidos en la calle, un proceso laborioso que me llevaba horas y agotaba todo lo que me quedaba. Fueron bastante generosos
una vez que se fijaron en mí y vieron lo enfermo y desganado que estaba. Pero me costó mucho convencer a alguien para que me mirara. Compré un billete de autobús y me acurruqué en un asiento trasero. Levanté la cabeza de repente, luchando contra una abrumadora sensación de agotamiento. Grité incoherentemente y finalmente derramé una lágrima. Pero no era la enfermera. El viejo y amable conductor del autobús volvió a sacudirme. ¿Estás bien? Parece que estás medio muerto. Negué con la cabeza. No, necesito irme a casa. Tengo que irme a casa. Miró a su alrededor. El autobús vacío y luego volvió a mirarme. ¿Sabes dónde está? Le tendí el teléfono que había utilizado para trazar la ruta el día anterior. Espera un momento. Se supone que no debo hacer esto, pero te dejaré en casa antes de fichar por la noche. Seguí llorando, desesperado por irme a casa. No puedo imaginar lo que debieron pensar mis padres al ver que un autobús comercial se acercaba directamente a su casa. Pero aquel hombre santo debió de llamar a su puerta y explicarles las cosas. Me desperté en la cama de mi infancia, un número desconocido de días después. Por fin capaz de pensar de nuevo. Débilmente salí de la cama y bajé temblorosamente las escaleras, donde mi madre, preocupada, se levantó inmediatamente de la mesa de la cocina y me abrazó. Mi padre me seguía de cerca, preguntándome qué demonios me había pasado. Lo único que pude explicarles fue que mi casero me había estado sacando sangre. Eso bastó para que mis padres se horrorizaran y se pusieran a la defensiva. Me llevaron a urgencias, donde me examinaron para asegurarse de que no me estaba muriendo, literalmente. Luego me enviaron a casa y me volvieron a meter en la cama con órdenes estrictas de descansar, beber y comer con mucho cuidado durante varias semanas. Casi empezaba a sentirme mejor, pero entonces Durhan me encontró. Una mañana estaba sentado en la mesa de la cocina cuando entró mi padre con una carta en la mano. Miró a mi madre con preocupación. Nos han demandado. ¿Demandado?, preguntó a ella mirándome a mí. Había vuelto aquella sensación de violación. Era él. ¿Es Durham? Mi padre asintió. Tenemos que ir a juicio. ¿Para qué?, le pregunté. Parecía turbado mientras seguía leyendo. Te demanda por el alquiler que te queda por pagar. Te demanda por tu sangre. Era cierto. Cogí los papeles y los leí con una profunda sensación de horror. Las disputas entre propietarios e inquilinos ocurrían, sin duda, pero ¿tenía el tribunal alguna idea de lo que se traían entre manos? Mis padres contrataron al mejor abogado que podían permitirse y tuvimos algunas sesiones de estrategia, pero no habíamos elaborado un plan sólido cuando llegó la fecha de la vista. Nuestro abogado nunca se había enfrentado a algo así y no paraba de decir que no estaba seguro de si le estaban gastando una broma. Tras horas de espera sentados, por fin nos condujeron a la sala del tribunal y yo permanecí de pie, nervioso, frente al señor Durham. Parecía más alto y robusto de lo que lo recordaba, y parte de su pelo blanco había vuelto a su negro natural. Me miraba por encima de la mascarilla, con expresión impasible. No pude igualar su mirada. Sabía que si pronunciaba la palabra vampiro, mi caso haría implosión, así que decidí mantener la boca cerrada. El juez entró y yo esperé, con el corazón palpitante, mientras él se tomaba su tiempo para sentarse y leer los papeles pertinentes sobre su alto escritorio. ¿Podía oír Durham cómo se me aceleraba el pulso en los oídos? Por alguna razón creía que sí. Me sentía como una presa inmóvil cerca de un depredador. Por fin, el juez me miró. ¿Eres el inquilino? Mi abogado me dio un codazo y yo dije: sí, señoría. ¿Has firmado esto? Me tendió unos formularios. Mi abogado se adelantó, los cogió y me los traje. Hojeé las fotocopias de papeleo que la enfermera me había dado en mi primera donación de sangre. Entonces no había prestado mucha atención, pues suponía que eran formularios de información médica básica. Pero ahora me daba cuenta de que eran papeles de conversión de préstamo.
para firmar el pago del alquiler mediante sangre en lugar de dinero. Mi expresión decayó. Es decir, sí, lo hice, pero no sabía lo que estaba firmando. Eso no es una excusa, respondió el juez. Es poco convencional, pero lo firmaste. Se echó a reír. Daría un brazo y una pierna por vivir sin pagar el alquiler. Deberías considerarte afortunado. Miré a mi abogado, que se encogió de hombros. Le vi echar un vistazo a Durham y asentir con la cabeza un momento después. Horrorizado, se me ocurrió que nuestro mejor abogado había sido especialmente inútil a la hora de ayudarnos y que tal vez fuera por algo. Alejándome un paso de él, dije: no viviré en el apartamento de ese hombre. Eso es cosa tuya, me dijo el juez negando con la cabeza. Pero sigues debiendo el resto del contrato de alquiler de un año que firmaste. Veo que el señor Durham incluso te ha estado alimentando de su propio bolsillo. Me parece que eres un caso de caridad que intenta tomarle el pelo a este honrado ciudadano. Estoy considerando ordenar ahora mismo un pago sumario en su totalidad. Miré a mis padres detrás de mí. Parecían confusos, mientras mi abogado permanecía en silencio. Sumando 2 más 2, protesté. Un año entero de donaciones de sangre de una sola vez me dejaría seco. Me mataría literalmente. El juez vaciló. Ah, claro. Supongo que no había pensado en eso. Qué caso tan extraño. Echó otro vistazo a sus papeles. Muy bien. Lo que haré es que el pago total sea exigible inmediatamente como una deuda. Pero puedes pagar a plazos, con intereses. ¿Intereses?, repliqué, alzando la voz. ¿Cómo voy a pagar intereses por donar sangre? Solo puedo donar una cantidad cada vez y luego tengo que esperar. Esto hará que se lo deba indefinidamente. Eso lo tendrán que resolver tú y el señor Durham, supongo. Si no pagas, haré que te encarcelen y entonces te lo quitarán ahí. El juez suspiró y enarcó una ceja. Chico, te lo juro, sabías lo que habías firmado. Ahora es tu responsabilidad pagar lo que debes. Levantando aún más la voz, perdí la compostura y grité: ¡esto es una puta broma! ¡Ese hombre es un maldito vampiro! Escucha, los insultos no tienen cabida en este tribunal. No lo estoy insultando. Digo que es un vampiro de carne y hueso. ¿Por qué demonios cree que quiere que pague con sangre? El juez se resistió. Sentí que estaba llegando él, y entonces vi que miraba a Durham con recelo. El señor Durham asintió ligeramente. Oh, era así. El abogado, el juez, todo era una farsa. El señor Durham poseía 500 propiedades en esta ciudad, y quién sabe qué más. Me había metido en una trampa mortal. Corrí hacia la parte de atrás, hablando con mis padres. Mamá, papá, tenemos que salir de aquí. Tenemos que alejarnos. Me va a agotar el resto de mi vida. Mi padre parecía incómodo. Me di cuenta de que lo veía como un tribunal normal. Pensaba que el sistema funcionaba y que algo debía andar mal con nosotros, no con ellos. No sé, tú sabías lo que firmabas. Es responsabilidad personal de cada uno pagar lo que debe. Eso es lo que me enseñaron, y a tu madre, y a mí nos funcionó. Le supliqué a mi madre. Ella hizo una mueca triste, pero dijo: escucha a tu padre. Él sabe lo que hace, y estoy segura de que todo saldrá bien mientras cumplas con tus pagos. Miré a alguno de los otros vigilantes de la sala, que esperaban en silencio su turno en las gradas, pero tenían sus propios problemas. Evitaron mirarme a los ojos. Bien, olvida mi dignidad. Acercándome al señor Durham le dije: mira, te daré mi sangre. Te la daré regularmente durante el resto de mi vida. Solo déjame hacerlo a un ritmo que no me deje apenas con vida. Sus ojos estaban helados por encima de la mascarilla. ¿Por qué iba a hacerlo? Me lo estaba preguntando de verdad. No estaba siendo retórico. Lleno de energía dejé que fluyera. Solo quiero vivir. No tengo grandes sueños. No pido mucho. Solo quiero ser una persona. Quiero tener amigos. Quiero ver programas de televisión. Quiero dar paseos. Quiero darme tiempo. Solo... Se me saltaron las lágrimas al pensar en la niebla de la que había estado escapando brevemente. Solo quiero tiempo. Solo quiero ser una persona. ¿No puedo ser una persona?
Al considerar mis palabras, los fríos ojos de Durham saltaron hacia el juez. Seguí su mirada. El juez tenía los ojos empañados, pero estaba mucho más asustado que compasivo. En el otro estrado, mi abogado tenía la mirada perdida. Tenía los nudillos blancos sobre el asa de su maletín. Ambos sabían exactamente lo que hacían. Volví a mirar a Durham. Decidido, dijo simplemente: no. Mi corazón se hundió como una roca. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Casi parecía sorprendido de que yo no lo supiera. Porque no me importa. El juez dijo algo a modo de despido de la conversación y me encontré con que mis padres me llevaban fuera, aturdido. Durham había acudido a mí, con la apariencia de un anciano bondadoso que fingía velar por mis intereses. Pero detrás de ese acto había un monstruo inhumano. Iba a drenarme hasta la última gota de vitalidad y dejarme hecho una cáscara. Y no le importaba en lo más mínimo. Solo en mi aturdido viaje en coche de vuelta a casa, empecé a recibir mensajes de los amigos que me habían dejado atrás hacía poco. Todos se habían enterado de mi caso por el boca a boca. Al parecer, había sentado un precedente, y ahora todos estaban entusiasmados por convertir sus contratos de alquiler para pagar también con sangre, en vez de con dinero. Era la única forma de salir adelante, decían. Ahorrar suficiente dinero en el alquiler y quizá, solo quizá, podrían comprar una casa propia y no tener que volver a pagar alquiler. Era la única forma de vencer al sistema. Levanté la cabeza lentamente, sin luchar ya contra la abrumadora sensación de agotamiento.